El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda a preguntar: ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y le prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los Olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Saben, allá por julio del año pasado, comenzamos a celebrar misas con fieles. Ya no era mucha cantidad de personas, pero ya se podía hacer y lo hicimos. Ha pasado casi un año. En esa época había una normativa que diríamos de obligado cumplimiento, pero por supuesto respetando la conciencia de las personas, que se daba la comunión en la mano. Pero había personas que resistían esa acción y todavía pedían la comunión en la boca. No sé cuántos de ellos tuvieron dificultades aquí o allá, pero yo jamás se la negué. Me pareció que era propio y que era incluso un signo de enfatizar el respeto que la persona sentía por la Eucaristía y le daba la comunión en la boca. Jamás la negué a nadie la comunión en la boca. Yo no es que pensara que no podía pasar nada o que podía de alguna forma evitarse dificultades. Yo lo que creía es que la Eucaristía es vida y jamás la Eucaristía provoca muerte. Esa fue mi convicción, esa es mi convicción y esa seguirá siendo mi convicción. Ustedes saben que en los años 60, después del Vaticano II, se comenzó una práctica muy generalizada en algunos países, especialmente en Estados Unidos, donde se daba la comunión en la sangre de Cristo en una copa común. Docenas, sino cientos de personas bebían de la misma copa. Yo les puedo asegurar, quizá ustedes se dieron cuenta también de ello, que cuando comenzábamos a repartir la sangre de Cristo, esa especie que lo es, tenía un aroma, el aroma del vino fresco. Cuando se acababa de darle comunión bajo la especie del vino, es decir, la sangre de Cristo, pues esa copa tenía otra percepción. Ustedes imaginan lo que son docenas de personas bebiendo de un mismo cáliz, por mucho cuidado que se tenga en limpiar el borde del cáliz. Yo estoy seguro que en esos cientos de miles de personas, en 60 años, habrá algunos que estaban enfermos. Es obvio que una cantidad de personas que tomaban la Eucaristía y tomaban la sangre de Cristo, pues habría algún tipo de enfermedad, quizá en un índice alto. No hay ni un solo reporte de que esa forma de comulgar causara enfermedades, nunca. E insisto que no estoy hablando que yo crea
que Cristo va a preservar en tiempo de pandemia la salud. Lo que creo, lo repito otra vez, es que la Eucaristía es vida, vida plena, vida total, que se manifiesta físicamente, moralmente, espiritualmente. Esa es mi convicción. Y si no fuera porque tengo esa convicción de que la Eucaristía es Cristo mismo, es Dios mismo, yo no tendría ninguna razón de fundamento para seguir siendo sacerdote. Se lo digo de verdad. Si no tuviera esa firme impresión de que Cristo se nos brinda en una forma corporal, todo lo que hacemos aquí sería un puro simbolismo, nada que ver con lo que es la fe católica. Sé que hay un 70%, según las estadísticas de católicos, al menos en este país, que toman la Eucaristía como un símbolo. Es una desgracia, porque la realidad es, según la tradición, según la enseñanza de Cristo y el Evangelio que acabamos de proclamar, que no manejamos símbolos, manejamos realmente a Dios en su sustancia y se nos brinda a nosotros para nuestra salvación y experimentamos, como dijimos en la oración inicial, los signos de su redención. Fíjense que cuando hablamos del agua, del bautismo, del aceite, de la unción, no cambiamos el nombre, pero cuando hablamos de la Eucaristía no decimos el pan que contiene a Cristo, sino el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Esto es Cristo. ¿Por qué a veces la dificultad de vivir esa comunión plena, que se manifiesta incluso en cierto desencanto, cuando no, como les he dicho, en un porcentaje cada vez mayor de gente que deja de creer en la Eucaristía? Bueno, muy rápido, pero déjenme que les dé por lo menos, al menos una imagen. Vean, si uno va al médico con una enfermedad especialmente grave que requiere una terapia y una medicación constante, ustedes saben, quizá algunos por experiencia, cuál es el proceso. La medicación, la forma de tomarla y la fidelidad, que eso se va a hacer según marca el prospecto o la indicación del facultativo. Y somos fieles a eso. Somos fieles a tomar la pastilla antes o después de la comida, según indique el médico, la cantidad que dice el médico, por los días que dice el médico, acompañado con no sé qué otro medicamento porque lo dice el médico. Y claro, el cuerpo se sana, en general se sana. Pero cuando tenemos que hablar de la Eucaristía, es decir, la coherencia de lo que implica el cuerpo de Cristo, entre otras, ser fiel a Él según su prescripción, que es el Evangelio, manejar valores básicos como es no mentir, ser fiel, ser coherente, orar. Eso a veces nos falla. Me falla la fidelidad, a pesar de que me digo católico. Me falla la regularidad en la oración, a pesar de que me digo católico. Me falla ser veraz. ¿Cuántas veces puedo llegar a mentir por defender mis intereses, aunque soy católico? Claro, cuando esa terapia espiritual no acompaña a la medicina espiritual, hay un desfase, como pasaría si yo no tomo la medicación que el médico me da con la prescripción que me está indicando. Hay un desfase, no hace efecto en mi cuerpo. La Eucaristía realmente es el milagro que Dios hace para que yo viva en comunión con Él, pero hay que ser coherente. Si no, puedo correr un riesgo, perder la fe. Y vean, hay una cuestión muy seria, muy importante, y es que es cierto, la Iglesia Católica está perdiendo en muchos ámbitos fieles. Y en muchas personas incluso se desencantan de eso que dicen, no veo que Dios haga nada en mi vida. Habría que preguntarse cuánto yo realmente soy fiel a ese Dios que quiero que actúe en mi vida. Pero bueno, eso creo que se lo pregunte Él. Pero si seguimos con esta especie de no ser coherentes en la forma de vivir los sacramentos, acabaremos, como digo, perdiendo quizá el interés, quizá perdiendo la fe. Pues Dios nos seguirá buscando, pero créanme, a nadie le interesa. Este gran milagro que Dios me ha otorgado y que me pone en una situación de privilegio
tiene una función muy importante. Pero si yo insisto en hacer en mi vida algo simplemente dedicado a un mundo profesional o a un mundo de distracción o a un mundo de estatus social, es obvio que va a repercutir en mi fe y no tendrá para mí la misma importancia recibir a Cristo, porque tengo tantas cosas en la cabeza que no veo que Él pueda hacer en mi vida algo importante. Soy yo el que se separa de Él. Nunca Él dejó de ser vida para mí, jamás. Miren, cuando ven en el Antiguo Testamento, según lo que hemos leído hoy, realmente ser perdonado por Dios era muy complicado. Léanlo otra vez ustedes, si son tan amables. Había que levantar altares, poner piedras, había que seleccionar personas, seleccionar animales, matarlos, poner la sangre en el altar, la sangre de la gente. Era un trabajo tremendo. Hoy es algo mucho más sencillo. Yo me acerco con un corazón de auténtica gratitud al Dios que hizo todo eso de forma simplificada. Y no con animales, sino Él mismo se ofrece a ser víctima por mí. Él está haciendo eso por mí. Me está ahorrando todo el trabajo, toda esa especie de preparación que este Dios a veces es imposible de realizar. Hay que ir a un monte, sabe Dios dónde está el monte para hacer no sé qué piedras, ponerlas allá. ¿Qué animal me llevo? Se acabó. Es una auténtica relación de persona a persona. Cristo se ha hecho aquí este cordero expiatorio de forma, para mí, práctica. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más? De Él nada. Él me pide coherencia. Préstame atención. Pasa tiempo conmigo. Yo soy la vida, el pan de vida. Absórbela. Y transmite a tus generaciones, como hacían los judíos, de generación en generación la ley de Dios. Transmitamos el valor de la vida, que es la Eucaristía. Muchas veces creemos que la devoción puede tener un efecto como mágico. Mi vida es un desorden, es un desastre. He hecho de todo, ni siquiera pude formalizar mis sacramentos de modo general y menos del matrimonio. Pero le pido a Dios que me ayude y si no, hasta me siento decepcionado. Pónganle ustedes el nombre. No es coherente. No es coherente. La coherencia implica que realmente yo me acerco a Dios sin merecer de Él nada, sabiendo que me da todo. ¿Y saben qué? La Eucaristía es ese milagro por el cual Dios transforma el pan en su carne, el vino en su sangre. Pero cuando yo tomo ese pan y ese vino, yo soy la Eucaristía. Hasta eso llega la generosidad de Jesús. Cada persona que vive esa comunión con plena identificación con la Eucaristía, Él, por participación, nos convierte en Eucaristía. Significa gracia. Gracia es lo que ocurre cuando el pan se convierte, no en que contiene, se convierte en Cristo. Gracia es lo que pasa con mi propio cuerpo, cuando tomando el cuerpo de Cristo de forma adecuada, respetuosa y en comunión, se convierte mi cuerpo en gracia. Y cada persona que tiene esta actitud de respeto a la Eucaristía y de comunión con la Eucaristía, somos gracia, gracia viva para otros. Y lo que yo no veo en Dios, porque no se me manifiesta como se puede ser a nivel de entre nosotros, lo ven otros en mí. Y esa gracia que Él me confía sin que yo la merezca, es la que hace visible para otros que Cristo es vida, que la Eucaristía es vida, nunca muerte, y jamás ha sido factor de contaminación de ninguna clase, nunca, al menos que alguien dé algún reporte para poder empezar a estudiarlo. No lo hay, porque Dios no se contradice, es fiel, es eterno, es amor, nos busca, nos cuida y nos perdona. Y el ejemplo de ese perdón es el sacrificio que supuso la ofrenda de su cuerpo, para que mi cuerpo se convierta también por participación en ofrenda.
Yo les pido que ustedes esto en algún momento del día lo piensen, no podemos extendernos, pero es un milagro increíblemente fecundo. Es lo mismo que los esposos, cuando viven la integridad del matrimonio, viven eucarísticamente. Este es mi cuerpo, tómalo. Recíprocamente se ofrecen conforme a ese sacramento que han firmado para que el otro alcance su plena dignidad. También la Eucaristía es un cuerpo que se ofrece. Es un sacramento corporal. Este es mi cuerpo, dice Jesús, tómalo. Sé tú yo, sé tú quien me haga visible a mí, sé tú la gracia que yo soy. Y cuando alguien entre en el círculo de tu vida, van a encontrar lo que no pueden ver los ojos espirituales como físicos, pero ven los ojos del cuerpo, también como signo de la luz. Celebramos hoy esto, más allá de los ejemplos que podamos poner, de las historias que podamos contar. Todo eso puede ser una simple información como el que está hablando de un acontecimiento histórico. Lo que importa es el efecto que la Eucaristía tiene en cada uno de nosotros, que sabemos lo que es, lo recibimos con el respeto que merece, porque es Dios mismo el que está haciendo en mi vida algo auténticamente divino, pero con minúscula, espiritual al máximo y por participación místico. Ese Dios es el que nosotros celebramos en cada misa, el que nos podemos acercar siempre que queramos con el propósito de ser con Él Eucaristía viva. Donde voy yo con ese signo eucarístico, porto los signos de la redención, que es lo que la segunda lectura ha narrado con mucho más quizá de lenguaje teológico, pero que es la misma historia. Somos unos privilegiados. Cuanto católico se acerca a la Eucaristía con respeto, sabiendo que Cristo ha dado su vida por Él y lo convierte a Él en reflejo, mensajero, testimonio de Él, estamos haciendo aquí sí valer la redención como un signo visible. Abracemos esta Eucaristía. Nunca podemos dar gracias suficientemente, jamás. Pero sepamos estas dos cosas que quiero que mantengan ustedes en su memoria. La Eucaristía es vida. Lo ha sido y lo sigue siendo, en todas sus formas. Dios no se contradice. Y segundo, esa Eucaristía es lo que cada uno de nosotros somos cuando la abrazamos con el respeto y el amor que ella merece. Sigamos la misa.